un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Las bambalinas de la invasión. Es el año 1956 o 1957, depende a quién le preguntemos, y uno de los alumnos del escritor Jorge Luis Borges lo visita en su lugar de trabajo. El lugar de trabajo de Borges, por supuesto, es una biblioteca, y dentro de ella una oficina con una mesa larga y algunas sillas. El autor del Aleph y ficciones ya se está quedando ciego, pero no tanto. Todavía puede leer algo, todavía puede orientarse en la calle. Y todavía puede reconocer al alumno, que esta vez lo visita porque, bueno, el alumno acaba de terminar su primer libro de poesía. Así que Borges le ordena que se siente y que le lea el volumen de tapa a tapa. El alumno obedece. Ahora, la lectura se inicia con un paso en falso. El libro se llama Estancia en Buenos Aires. Muchos años más tarde, el ex alumno le contará a un entrevistador que seguramente se inspiró para ese título en el libro de Neruda, Residencia en la Tierra. Estancia en Buenos Aires, dice Borges. Ese título es malísimo. Lo vamos a cambiar. El alumno junta coraje y sigue leyendo. Borges, en sus recuerdos de la sesión, no decía mucho, pero cuando algún verso llamaba su atención o apelaba a su gusto, murmuraba: es cierto, es cierto. En algún momento, el alumno lee un poema dedicado a su novia. Laura, dice, capital de mi canto. Capital de mi canto, exclama Borges. Ese es el título. El alumno tarja el nombre original de su poemario y anota, obediente, capital de mi canto. Pasa el tiempo. El alumno visita otro día al maestro en su oficina, viene a despedirse. Viaja a París, lo que en esos años era como viajar a otro planeta. Borges y el alumno, que se llama Hugo Santiago, se van a reencontrar años más tarde. Santiago en Europa va a tener una carrera en el cine e incluso va a ser asistente del legendario director francés Robert Bresson. Y en algún punto de la vida, como en un buen cuento porteño, el alumno, ahora convertido en joven cineasta, decide volver al país de origen, contactar a su maestro y proponerle algo bastante insólito para la época: que le escriba a él un guión de cine, su primer largometraje. La película resultante se estrenó en 1969. De su historia hay tantas lecturas como espectadores y estuvo largos años perdida, censurada o simplemente olvidada. El año 2004 se descubrió una copia en 35 milímetros que permitió que una generación de cinéfilos que solo habían leído acerca de ella por fin pudieran verla. La cinta, en el origen, era una idea muy simple de Hugo Santiago. Esta era una ciudad llamada Aquilea que estaba siendo invadida. ¿Por quiénes? No se sabía con certeza. La única fuerza de resistencia era un pequeño grupo de defensores clandestinos que le plantaban cara a esta infiltración que nadie más parecía advertir. Esa era la idea. 5 líneas. Con esa referencia, Hugo Santiago tomó un desvío. En vez de contactar con la oferta directamente a Borges, le pareció más astuto, más político, ir primero donde Adolfo Bioy Casares. Borges y Bioy Casares no solo eran dos de los narradores argentinos más prestigiosos de su generación, también tenían una amistad cercana y cotidiana, que muchos envidiaban, porque veían en ella una especie de círculo de hierro al que pocos accedían. Bueno, Hugo Santiago accedió al círculo. Lo hizo reuniéndose primero con Bioy Casares, a quien le propuso la idea, y luego se adentró aún más en el círculo, cuando ambos fueron a visitar la oficina de Borges y le contaron la premisa. Borges encuentra que la idea es interesante. Bioy Casares aprueba. Ambos, o tal vez solo Bioy Casares,
ponen en la mesa el tema del pago. La cantidad que piden es exorbitante. Sin que se le mueva una ceja, Hugo Santiago les dice que volverá con un contrato. Y lo consigue. Entonces, los dos viejos guiones. Según consigna Bioy Casares en su libro Borges, que es una selección de entradas de su diario de vida, el acuerdo final por el guión implicaba un adelanto de 300.000 pesos de la época y 700.000 pesos en cuotas posteriores al estreno. El trabajo cinematográfico se volvió una cruz para ambos escritores. Más allá de un argumento de 10 páginas, se quedaron atorados por mucho tiempo. Como se lamenta Borges en una de las reuniones de trabajo, no es fácil pensar por encargo. Hasta que un sábado de julio, Hugo Santiago y Borges comen en la casa de Bioy Casares y le toca a este darle las malas noticias al joven director. Han terminado el argumento y se lo regalan sin pago, pero han decidido no escribir el guión, que es la siguiente etapa. Santiago, según reporta Bioy Casares en su diario, toma la noticia con hidalguía. Escucha atentamente mientras le leen el argumento en voz alta, habla de las ideas nuevas que tiene y dice que ya se le ocurrió un título: Invasión. Cuando se va, Borges le comenta a su amigo: este Hugo es un caballero. No flaqueó en ningún momento. Cuando esté solo en su cuarto se pondrá a llorar. Nosotros le entregamos un argumento que parece de Nick Carter o de Nick Winter, pero la realidad nos ha regalado a nosotros una escena que parece de Henry James, el fervoroso admirador que descubre que los ídolos tienen pies de barro, que los colosos son chiquititos. Pasan las semanas y las cosas cambian. Santiago vuelve al ataque. Aparece un nuevo contrato. Les mandan el cheque por el argumento de 10 páginas que escribieron, lo que sin duda los predispone a reconsiderar su renuncia. Bioy Casares se va de viaje. Y Hugo Santiago, según cuenta en un documental llamado Invasión, variaciones sobre un guión, se reúne con Borges durante varias semanas a trabajar con él en su oficina de la Biblioteca Nacional. Corrigen, discuten, se ríen, y el trabajo del guión avanza y termina. Sí, lo más gracioso es que con Borges sabíamos desde el comienzo... Bioy Casares y Borges no son los únicos grandes talentos que Santiago encuentra para ese primer largometraje. En la fotografía, por ejemplo, pone un titán, el maestro Ricardo Aronovich. Aronovich es un director de foto que ya ha trabajado dentro y fuera de Argentina y que acumula varios largos a su haber. Después de fotografiar Invasión, tendrá una prestigiosa y larga carrera, donde trabajará con directores como Louis Malle, Miguel Litín, Alain Resnais y Ettore Scola. Y como todo es una serpiente que se muerde la cola, hacia el final de su carrera, Aronovich hará la fotografía de 3 películas de Raúl Ruiz: Venganza ciega, Klimt y El tiempo recobrado. Pero estamos en 1969 y Hugo Santiago sigue fichando talento. En la música trabaja con Edgardo Cantón y con Aníbal Troilo, que es quien le pone la melodía y los arreglos a la milonga de Manuel Flores, la canción que sale en Invasión. La letra de esa milonga no es de Troilo, es del propio Borges, que la escribió a pedido de Santiago. Para los otros la fiebre y el sudor de la agonía. En el elenco participan nombres como Olga Zubarry, Juan Carlos Paz y Daniel Fernández. Y un chileno, o casi un chileno, depende de cómo se lo vea. Estamos hablando de Lautaro Murúa. Murúa nace en Tacna en 1926, en una época en que esa ciudad estaba en territorio chileno antes de ser recuperada por Perú en 1929. Emigrado a Santiago, Murúa participa en el legendario Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Luego viaja a Argentina, donde hace teatro y cine, incluyendo Invasión, antes de irse a España en 1976, lugar donde vivió hasta 1983. Murúa en Invasión es lo más parecido a un protagonista. Es el líder de una pequeña célula de hombres que resisten a la invasión y es quien más discute con el mentor y gestor de la resistencia, un viejo llamado Don Porfirio, a quien Borges modeló según la figura del escritor Macedonio Fernández. Lautaro Murúa, también hay que decirlo, tenía un aire bastante cercano a Dominic West,
quien fuera el detective McNulty de The Wire. ¿Y de qué se trata Invasión? Más allá de la premisa inicial que Hugo Santiago le presentó a Borges y a Bioy Casares. Los mismos guionistas redactaron en un principio, a modo de guía, una sinopsis que a Santiago le parecía magnífica. Decía así, comillas: Invasión es la leyenda de una ciudad, imaginaria o real, sitiada por fuertes enemigos y defendida por unos pocos hombres, que acaso no son héroes. Luchan hasta el fin, sin sospechar que su batalla es infinita. Cierre comillas. La ciudad aquilea es claramente Buenos Aires y no hay ningún intento por ocultarlo. Un letrero inicial indica que el año en que transcurre la historia es 1957. Pero luego vemos en una de las escenas una copia de El Hacedor de Borges, libro que no se publicó hasta 1960. Estas cosas, que serían imperfecciones en otras películas, funcionan en Invasión porque el tono general es de una alucinación permanente, de una realidad superpuesta a otra realidad. Los pocos conjurados bajo la dirección de don Porfirio son los únicos que ven la ciudad tal como es, los únicos que se dan cuenta de que la invasión está en curso, y que sus agentes lucen como nosotros, se visten como nosotros, y llegado el caso, incluso pueden negociar y mentir como nosotros. En ese sentido, esta es una pariente sesentera y argentina de They Live, de John Carpenter. Esa fábula desesperada, donde solo aquellos que usaban las gafas de sol especiales podían distinguir a los alienígenas de los terrícolas. La resistencia en Invasión, sin embargo, es menos violenta que la del filme de Carpenter. Acá no hay muchas persecuciones, ni disparos, e incluso hay un par de escenas donde queda claro que algunos conjurados prefieren quedarse charlando en un bar o enamorando a una señorita antes que partir a una misión. Uno de ellos, el enamoradizo, el que se supone que era la versión idealizada de Bioy Casares, dice al llegar a una reunión clandestina: la amistad es una pasión tanto más lúcida que el amor. Aquí me tienen. La película de Santiago abunda en esos momentos de precisión verbal, en diálogos que son frases, y frases que parecen sacadas de un libro muy antiguo, quizás un poemario de Arrabal, o tal vez una vieja novela de caballería. En su tiempo el filme fue criticado por eso, por la extraña perfección de sus diálogos. Parecen demasiado escritos, demasiado literarios, dijeron algunos comentaristas. Pero lo cierto es que ese distanciamiento es consciente, y es una estrategia narrativa general, no un error de la producción. Ese era el tono que Santiago buscaba para su película, porque la verdad sea dicha, Invasión no tiene tanto que ver con el cine latinoamericano de la época. Recordemos que ese mismo año se estrenó, por ejemplo, La Hora de los Hornos, sino que en verdad está apelando a relatos más antiguos. ¿En qué hablan esos los personajes? Un grupo minúsculo de guerreros defiende una ciudad legendaria frente a una invasión que lo arrasa todo. Esa puede ser la descripción del sitio de Stalingrado o la guerra de Troya. ¿Por qué no imaginar la Ilíada con mates y milongas? ¿Por qué todas las historias épicas tendrían que ser espectaculares y en 70 milímetros? ¿Por qué no puede existir también en el cine la épica en voz baja, gris e incluso ratonil, de los que resisten anónimamente para que otros se salven? En un momento de crisis, Herrera, el personaje de Lautaro Murúa, harto de los sacrificios que unos pocos hacen por tantos, increpa a su mentor don Porfirio y le pregunta: ¿a qué morir por gente que no quiere defenderse? Don Porfirio le responde: la ciudad es más que la gente. Para el cineasta Mariano Llinás, que es un fan declarado de la película, ese diálogo es más que un gran momento. Ese diálogo es la patria. Al descubrirse traicionado por una muchacha que él pensaba que estaba coqueteándole, el conjurado enamoradizo reflexiona: qué extraña relación tuve con las mujeres. Me he pasado la vida queriendo y engañando. Está bien, entonces, que haya sido una mujer la que me trajo aquí. Luego le pide a su inminente verdugo: deje que la señorita se vaya. Así no ve cosas desagradables. Quedamos nosotros dos, don Porfirio. Hay que seguir peleando. La resistencia es derrotada. Herrera, el mejor de todos, muere a golpes en los pasillos de un estadio deportivo, imagen que sin duda cobró otros significados en la siguiente década en Latinoamérica. Entonces,
cuando ya apareció la palabra fin en pantalla, viene una especie de escena postcréditos, lo que debe haber sido muy raro de ver en una película argentina en 1969. Don Porfirio está en un salón, preguntándose por qué los invasores lo habrán dejado vivo. Tal vez pensaron que estaba solo, afirma. Entonces vemos que está rodeado por personas de distinta edad, sexo y vestimenta. Es un grupo mucho más numeroso y variado que los conjurados originales. Don Porfirio les dice: ahora les toca a ustedes, los del sur. Un asistente del líder le reparte a cada uno su revólver. El mensaje es claro. La resistencia que se viene será de otra catadura. Será violenta, masiva y callejera. Es decir, será una revolución. Este final ha intrigado a muchos lectores de Borges y Bioy Casares a lo largo de los años. Ciertamente ninguno de los dos escritores era partidario de la izquierda o de ninguna clase de revolución armada. Entonces, ¿de dónde salió esa especie de coda, ese epílogo con el puño arriba? Hugo Santiago afirmaba que el final estaba en el guión que trabajó con Borges en esas semanas en la Biblioteca Nacional. Pueden haber pasado dos cosas. Una, a Borges la escena le importó tan poco que la inventó a petición del director y luego la olvidó. O, tal vez, hombre conservador, pero también lector amante de la aventura, el narrador entendió que el estallido armado era la evolución natural de cualquier conspiración, no en un sentido ideológico, sino simplemente dramático. Acabamos de ver muerto en la cancha de la Bombonera al héroe de la Resistencia. Queremos sentir que se viene la revancha. Invasión se estrena el 16 de octubre de 1969 en el Cine Hindú de Buenos Aires, según lo consigna Bioy Casares en sus diarios. Él asiste junto a su mujer y Borges. La experiencia no es buena. Bioy Casares anota: el filme no llega a los espectadores. Estos se ríen en los momentos trágicos y largamente se aburren. Nos vamos con precipitación, pero la gente, alguna famosa por la impertinencia agresiva, me detiene para felicitarme. El bodrio del año, afirma tristemente un desconocido. Bioy Casares llegó a gustar del filme, con el tiempo. En el caso de Borges, el asunto fue más complicado. En una entrevista de 1967 en Harvard, que se puede revisar en internet, le habla muy entusiasmado al escritor Richard Burgin sobre varias escenas del guión. La película todavía no se filmaba. En 1979, una década después del estreno, a Borges lo entrevistan en la Radio Nacional de España. Ahí no solo se desmarca de Invasión, sino que dice ni siquiera recordar el nombre del director, que para ese entonces había trabajado 2 veces con él. En los 80, es entrevistado en la radio argentina por Osvaldo Ferrari, quien le saca a colación su trabajo como guionista en Invasión. El escritor extrema aún más su distancia de la película. Dice: yo no tuve nada que ver ahí. Escribí un par de muertes, pero nunca entendí el argumento. Cuando vi la película terminada, lo entendí aún menos. Me parece un filme muy confuso. En 1974, Hugo Santiago había dirigido otro guión de Borges y Bioy Casares, llamado Los Otros. Pero esa película, también muy extraña, se filmó en Francia, y de ella hablaremos en otra ocasión. La mayoría de su carrera Santiago la hizo fuera de Argentina, en lugares como Francia. Aunque el 2015, casi cerrando su filmografía, volvió a Buenos Aires a filmar una película coescrita con Mariano Llenás titulada El cielo del centauro. El cielo del centauro. ¿Le habría gustado ese título a Borges? Tiene que haber un fénix. Están como locos con esto del fénix. Soy Cándido López. Soy Daniel Villalobos y esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. Y aquí dice clarito: tenemos el fénix. Tenemos el pájaro fénix. Ellos ya están adentro. Ahora la resistencia empieza.